Bueno, shalom, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Centro de Estudios Hebreos Teruá. En esta tarde, en la cual estamos retomando un poco nuestro material del libro de Isaías. Hoy estamos recordando la clase número 83, que lamentablemente la plataforma en la cual grabábamos hasta la clase número 100 borró la clase 83 y esta clase se perdió. Por eso nos vemos en la necesidad de elaborar este informe o este pequeño resumen de lo que fue esta clase. Pido de antemano disculpas a las personas que de pronto participaron, que dieron sus ideas durante la clase 83, porque desafortunadamente no pude hacer nada para salvarla, se perdió. Y bueno, para no perder nuestro circuito de clases para subirlas a YouTube, hoy vengo con la presentación de la clase número 83. La clase número 83 de Isaías, leímos el capítulo 16 en su totalidad. Y vamos a leerlo rápidamente para hacer un análisis general del capítulo número 16. Enviad el cordero del tributo al gobernante de la tierra, desde Sela en el desierto al monte de la hija de Sión. Y como aves fugitivas sonidas dispersas serán las hijas de Moab. En los vagos de Arnón, danos consejo, toma una decisión, da tu sombra como la noche en pleno día, esconde a los desterrados, no entregues al fugitivo. Quédense contigo los desterrados de Moab, sé para ellos esconderos ante el destructor, porque ha llegado a su fin el explotador. Ha cesado la destrucción, ha desaparecido los opresores de la tierra. Establecerá en la misericordia un trono y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Hemos oído el orgullo de Moab, un orgullo de su arrogancia, de su altivez y de su furor son falsas sus vanas jactancias. Por tanto, Moab gemirá por Moab, todo él gemirá. Por las tortas pasas de Kir-Jareset os lamentaréis, abatidos por completo serán. Porque los campos de Hezbón se han marchitado, también las vías de Sidna, los señores de las naciones pisotearon sus mejores racimos, hasta Jazer alcanzan y se extendían por el desierto. Sus sarmientos se extendían y pasaban el mar. Por eso lloraré amargamente por Jazer, por la viña de Sidna, te bañaré con mis lágrimas, oh Hezbón y Eleale, porque sobre tus frutos de verano y sobre tu cosecha se ha extinguido el clamor. Y se han retirado la alegría y el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo ni de alegría grita. No pisa vino en los lagares el pisador, pues he hecho cesar el clamor. Por eso mis entrañas vibran por Moab, como un arpa, y mi interior por Kir-Jareset. Y sucederá que cuando Moab se presentare, cuando se fatigue sobre su lugar alto, y venga a su santuario para orar, no prevalecerá. Esta es la palabra de Yudhebahei que habló antes acerca de Moab, pero el Eterno, pero ahora Yudhebahei habla diciendo, dentro de 3 años, como los contaría un jornalero, la gloria de Moab será despreciada con toda su gran muchedumbre, y su remanente será muy pequeño y débil. Bueno, este relato nos cuenta de manera un poco más detallada y precisa la destrucción de Moab en manos de un pueblo mucho más poderoso. Y podemos hablar de 3 aspectos. El primer aspecto es de qué forma Moab llegó a este punto. Moab es o fue un pueblo altamente peligroso, destructor de otros pueblos más pequeños y un enemigo prácticamente jurado de la nación de Israel. Esta nación constantemente invadía Israel y mataba personas de la nación, pero no solamente esto, sino que saqueaban los alimentos principalmente de las zonas montañosas. Es por eso que en algún lado en el versículo 7 menciona que el Eterno los lamentará, o ellos lamentarán también, o los hará lamentar el Eterno a ellos, a los de Moab, por las pasas de Kir-Jareset. Jareset o Kir-Jareset es un lugar donde Israel tenía plantíos y Moab llegaba a ese lugar directamente a abortarlos. Bueno, en otra época fueron directamente los campos de Moab, pero en un principio Israel sacaba provecho de esas tierras y los moabitas venían y se aprovechaban de esta producción agrícola de Israel. En segundo lugar, podemos mencionar qué pueblo iba a ser el destructor de Moab. Y el pueblo destructor de Moab, obviamente, es el imperio neobabilónico. Y digo obviamente porque otros imperios anteriores, como el imperio asirio, atacaron el lugar, pero no hicieron el proceso de destrucción por completo como lo hizo luego el imperio neobabilonio. El imperio neobabilonio acabó por completo a la tribu o a los hijos de Moab
justificando que los veían a ellos como una especie de salvajes, como una especie de aculturales, es decir, como si no tuvieran una cultura bien desarrollada. Y esto generó, pues obviamente, un problema enorme para la gente de Moab, porque terminaron en manos de un imperio superpoderoso y peligrosísimo como lo era el imperio neobabilonio. Moab nunca volvió a mencionarse después del imperio neobabilonio. Si quedaron sobrevivientes, nunca volvieron del exilio o terminaron mezclando su identidad con personas de otro pueblo, incluyendo el pueblo de Israel. Y el creador en general nos dice que para Moab él ha traído destrucción y que ha levantado contra ellos a unos opresores que vienen a quitar por completo ese dominio que tenían en aquella zona. Pero algo muy interesante sería el punto número 3. Son dos elementos que vamos a mencionar a continuación. Y es como el capítulo número 16 nos coloca una mención mesiánica bastante interesante en el versículo 5, donde dice que Él establecerá en la misericordia un trono y se sentará con fidelidad en la tienda de David. ¿Pero quién? Un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Por supuesto que este juez es una referencia al Mesías. El creador está diciendo que el Dios va, o sea, su poder, ¿verdad?, va a colocar un trono de misericordia para la nación de Israel, que es muy diferente al proceso de destrucción que hizo con Moab. Es decir, a Moab le esperaba un proceso de destrucción sin ningún tipo de salida o salvación. Por su lado, por otro lado, tenemos que, digamos, Israel no iba a pasar por ese proceso, porque aquí Dios le está prometiendo que va a tener un proceso de justicia a través del Mesías. Entonces vemos por un lado un pueblo condenado a la destrucción, Moab, y por otro lado un pueblo que recibe esperanza de parte del Creador a través del Mashiach, es decir, Israel, ¿correcto? También podemos mencionar que este pasaje es muy interesante porque, que sería el punto 2, del numeral 3 que estamos hablando, y es que este pasaje es muy interesante porque nos dice que Moab, después de haber sido destruido, atacado en diferentes lugares, como en Sibna, como en Hazer, como en otros lugares donde habitaban ellos allá en Moab, inmediatamente buscaron lo espiritual. O sea, ellos se dieron cuenta que también la guerra contra el imperio neobabilonio no era solamente física, sino también espiritual. Y desataron, digámoslo así, una búsqueda de lo espiritual, pero Dios, el Eterno, en el versículo 13 y en el versículo 12, perdón, nos menciona que por más de que ellos se fatiguen buscando su parte espiritual, no van a lograr conectar con eso que ellos llamaban Dios. Es decir, incluso la conexión espiritual que tenían con sus deidades, seres de bajo rango, pues perdió por completo su representación y perdió por completo el sentido. Ahora bien, en el 14 nos dice que la destrucción de Moab era inminente. ¿Cuándo iba a empezar? Iba a empezar dentro de 3 años, según los años que contaba un jornalero, y que una gran cantidad de personas de Moab iban a pasar a ser afectadas y solamente iba a quedar una pequeña muchedumbre o un pequeño remanente que luego finalmente sería destruido por el imperio neobabilonio. Está diciendo que la caída de Moab fue progresiva, no cayeron de un día para otro, sino que todo lo contrario, fue un proceso a través del cual el Eterno levantó su mano contra este pueblo que fue siempre muy malo, contra la nación de Israel. En conclusión, el capítulo número 16 de Isaías nos narra la profecía que tiene Dios preparada para el pueblo de Moab, cómo van a ser destruidos debido a sus constantes opresiones a la nación de Israel, sus constantes maldades, principalmente matando a gente y robando comida, que en aquel momento la comida era supremamente importante para la supervivencia de un pueblo. Y que otro pueblo llegase a robar, pues era terrible, porque ellos no se dedicaron a sembrar, a cosechar, sino simplemente a atacar a los campesinos cuando ya llegaba casi el tiempo de la siembra. Entonces, directamente, muchos pueblos que hacían, si eran atacados por otros, practicaban algo llamado la tierra quemada. La tierra quemada es una estrategia militar a través de la cual un pueblo que recibe un ataque y que entiende que el ataque fue principalmente por elementos agrícolas, quema los cultivos, quema la tierra, la daña para que el pueblo invasor no encuentre nada provechoso en ella. Esto fue usado en muchas guerras, pero digamos que en la época bíblica también sucedía. En este caso no sucedió. Moab fue destruido prácticamente por completo, pero fue un proceso que inició 3 años después de que Isaías empezó esta profecía. ¿Vale? Básicamente eso era el capítulo 16. Quiero agradecerles a todos ustedes por su compañía. Muchas gracias por apoyar el Centro de Estudios Hebreos Teruá.
Recuerden que estos materiales, estas lecturas las pueden conseguir también en Biblioteca Centro de Estudios Hebreos Teruá, donde ustedes pueden encontrar todo tipo de materiales, pero particularmente todos los capítulos que ya hemos estudiado del libro de Isaías. Hoy retomando un poco el capítulo 16. No olvide darle like y compartir al final de este video si es de su interés. Gracias a todos y el creador los guarde.